Hola Polímata, ¿qué tal estás? Si fuese posible aprender a ser más feliz, ¿no sería acaso el aprendizaje más importante que podríamos adquirir? ¿No es la felicidad el último fin de todas las cosas para muchos de nosotros? Mi impresión es que sí lo es. Si bien cada uno intenta llegar a ella por un camino diferente, todos la anhelamos. Por eso no podía faltar en Polímatas un capítulo sobre la felicidad. Es cierto que se ha escrito mucho sobre ella, pero yo voy a intentar dar un enfoque un poco diferente, inspirado en el último libro de la biblioteca que hemos leído, llamado La auténtica felicidad, de Martin Seligman. Empecemos. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Empezaré por echarte un pequeño vaso de agua fría. Si eres una de esas personas que siempre ha sido taciturno, melancólico, pesimista o tristón, eso no va a cambiar radicalmente. Al igual que ocurre en tantas facetas de nuestra vida, la genética también influye drásticamente en nuestra capacidad para ser felices. Las mejores estimaciones que tenemos es que aproximadamente entre un 35% y un 50% de las diferencias de felicidad entre las personas dependen de quiénes sean sus padres, es decir, de sus genes. No de su educación, sino de los genes que han heredado. Esto sucede también con la personalidad y con la inteligencia y otros rasgos. ¿Cómo puede saberse esto? Pues gracias a los estudios que se llevan a cabo desde hace décadas con gemelos idénticos que fueron separados al nacer. Al tener los mismos genes y crecer en distintos ambientes, se pueden realizar estimaciones bastante buenas sobre la influencia que tienen los genes y el entorno en su carácter. Éxito en la vida, inteligencia y otras muchas cosas. Y sí, también en la felicidad. Con esto no te quiero desanimar. Si siempre has sido una persona a la que le ha costado bastante ser feliz, me gustaría transmitirte lo siguiente. Parte del otro 50%, lo que no depende de tus genes, está en tus manos. Martin Seligman, en su libro La auténtica felicidad, utiliza la siguiente fórmula de la felicidad duradera. Felicidad duradera es igual a rango fijo de felicidad más circunstancias vitales más voluntad. Vamos a aclarar a qué nos referimos con felicidad duradera. En cualquier momento de nuestro día podemos ser felices con solo paladear una chocolatina, besando a nuestro amor o jugando a un videojuego. Pero esos momentos son efímeros y normalmente la felicidad desaparece justo después. Según el autor, la felicidad duradera no se consigue acumulando momentos felices, es otra cosa. Desarrollemos un poco más cada una de las variables de la fórmula para comprenderla mejor. Rango fijo de felicidad, ¿qué es esto? Es el rango de felicidad que viene determinado por la genética y que hemos dicho que supone aproximadamente entre un 35 y un 50% de la variabilidad de nuestra felicidad. Digamos que es el punto basal al que volvemos siempre después de un pico o después de un valle en nuestra felicidad. Circunstancias vitales, pues son las circunstancias de nuestra vida que pueden variar pero que solo influyen entre un 8 y un 15% del total de la variabilidad de nuestro bienestar. Aquí entra todo aquello que solemos pensar que nos da o nos quita felicidad. Casarnos, comprar una casa más grande, contraer una enfermedad, vivir en una democracia, percibir una subida de sueldo, etcétera, etcétera. Y por último, la voluntad. Esta parte es la que más nos interesa. Son aquellos factores que están bajo nuestro control y que son de algún modo internos. Estos suponen aproximadamente un 40% de la variabilidad de la felicidad total. Estos factores tienen que ver con cómo percibimos y cómo nos sentimos respecto al pasado, al presente y al futuro. Cuando le preguntas a alguien si es feliz en su vida, yo intuyo que lo que hace es una ponderación del pasado, del presente y de su futuro potencial. A partir de ahí determina lo satisfecho que está. Así alguien difícilmente será feliz si siente un rencor profundo contra sus padres que le envenena cada uno de sus días. Tampoco podrá ser muy feliz sumido en un dolor intenso de una enfermedad crónica incapacitante. Y tampoco podrá ser feliz si vislumbra un futuro denso y gris. Siguiendo con esta idea, concluyo que la felicidad depende en gran medida de la perspectiva con la que vemos el pasado, el futuro y el presente. Ese cristal a través del cual miramos puede ser más oscuro o más luminoso, y en cierta forma la tonalidad de ese cristal está en nuestras manos. La mayoría de nosotros buscamos incansablemente la felicidad ahí fuera. Un nuevo trabajo, un coche más silencioso, una casa más grande o una pareja que se comprometa finalmente.
Sin embargo, por muy extraño que pueda sonar, la felicidad no se encuentra ahí, al menos no el grueso de ella. Esto sucede por un fenómeno psicológico muy estudiado sobre el que he hablado muchas veces en Polímadas. De hecho, tengo un capítulo entero dedicado a la adaptación hedónica o adaptación hedonista. La adaptación hedónica es la responsable de que seamos capaces de recuperarnos de la muerte de un hijo, pero también de que la felicidad que nos trajo ese nuevo trabajo se vaya difuminando hasta volver al punto en el que estábamos antes de conseguirlo. Sin la adaptación hedónica, los ricos serían 5, 6 o 20 veces más felices que los pobres, pero no es así. Aunque el dinero y el éxito y los objetos materiales pueden darnos bastante felicidad, sobre todo cuando no tenemos nada o muy poco, para el que ya tiene las necesidades básicas cubiertas, realmente no aportan prácticamente nada a su estado de felicidad. Te cuento todo esto para hacerte ver que la ciencia ha llegado a una conclusión tajante. Cambiar tus circunstancias no va a cambiar radicalmente lo feliz que eres. Ni siquiera curarte de esa enfermedad crónica, que te toque la lotería o conseguir casarte con el amor de tu vida. Esto te puede ayudar, pero desde luego no va a cambiar radicalmente lo feliz que eres. Entonces, si buena parte de esta felicidad se hereda y las circunstancias tienen poca influencia, ¿dónde deberíamos centrar nuestro aprendizaje si queremos ser más felices? Según Seligman, lo primero que debes entender es que el cristal con el que ves el mundo es determinante. Y cambiarlo debería ser una de las prioridades de tu vida. Si no eres feliz, esa debería ser una de tus prioridades o la principal. Cuando miras hacia el pasado, hay un par de cosas que pueden aguarte la fiesta. La primera es el rencor. Si sientes rencor hacia tus padres porque no te dieron el cariño que necesitabas de pequeño, o si odias a tu exmujer porque te dejó por tu socio, esos pensamientos volverán a ti una y otra vez provocándote emociones negativas. Las emociones negativas no son malas per se, pero desde luego no te hacen más feliz. Una emoción negativa puede ser útil en determinadas circunstancias, eso no digo que no, pero enseguida deja de serlo, y volver a ella una y otra vez es la receta perfecta para ser infeliz. Por eso Seligman da tanta relevancia al acto de perdonar. El perdón, como suele decirse, hace más por el que perdona que por el perdonado. Y tiene todo el sentido, porque cuando no perdonas, el dolor vuelve a ti una y otra vez. Yo mismo, y me imagino que tú también, he sufrido el dolor de no perdonar, y todavía lo sufro. Sin embargo, inspirado por el libro, decidí llevar a cabo un ejercicio que el psicólogo Everett Worthington probó en propias carnes y también con las de sus propios pacientes. Ese método, llamado en español REACE, ha sido probado múltiples veces, con bastante éxito, y he de decir que después de ponerlo en práctica me siento bastante mejor. No es el objetivo ponerme ahora a describir este método, así que si lo quieres buscar en Google, hazlo ahora mismo y lo pruebas. El perdón puede ser tremendamente difícil de llevar a cabo, y sobre todo cuando la persona a la que quieres perdonar no te ha pedido disculpas. Pero necesitas hacer ese esfuerzo, sobre todo si aspiras a tener esa paz y esa tranquilidad del que ha perdonado. El otro acto clave para ver el pasado y el presente con buenos ojos es el agradecimiento. Un mismo suceso del pasado puede verse a través de un prisma oscuro, lleno de amargura o de sensación de injusticia, pero también, aunque a veces parezca difícil, puedes verlo con un prisma luminoso, apreciando la parte positiva y el aprendizaje que te ha dejado. Durante años sufrí problemas con la cadera izquierda, con dolores que se extendían desde la espalda baja hasta la punta del pie. Los médicos no lograban dar con el diagnóstico correcto, hasta que finalmente encontraron una pista en una resonancia magnética. Me operé y pasé por 3 largos meses de recuperación. Al principio todo parecía ir bastante bien, pero pocos meses después de la operación los dolores regresaron. Pasé años sin hacer ejercicio, con dolor al caminar, en la cama, al conducir. A pesar de tener menos de 40 años me sentía como un anciano. Finalmente, después de una larga agonía, tuve la suerte de encontrar a un fisio que me ayudó. En poco tiempo volví a tener una vida normal. Me sentía feliz porque estaba ágil, me sentía fuerte y me sentía sano de nuevo. Pero en total fueron 5 años en los que conviví con el dolor y sobre todo con la falta de esperanza. Hoy miro al pasado y veo esos años como años dolorosos, pero también he hecho una lectura positiva. La enfermedad y el dolor te enseñan que la vida puede cambiar de un día para otro y que merece la pena valorar cada minuto, cada hora en los que te sientes bien, con energía, en los que no tienes dolor.
Poder salir al monte a caminar, escalar una pared, saltar, agacharte, es algo que damos normalmente por sentado, pero mucha gente no puede hacerlo, incluso gente joven. Y tú mañana podrías tener un accidente, comenzar a sufrir los dolores de una enfermedad crónica. La cuestión es que no puedes dar por hecho todo eso que tienes. Y eso me lo enseñaron esos años. Esos 5 años de agonía me hicieron ver la vida de otro modo diferente. En cierta forma agradezco haber pasado por eso de joven para ser capaz de apreciar más lo que tengo a día de hoy y vivir la vida con mayor conciencia e intensidad. Agradecer todo aquello que das por sentado es un camino hacia la satisfacción. Valorar tener a alguien a tu lado que te ama y te cuida. Valorar despertar cada mañana sin dolor. Valorar tener un trabajo y poder comprar regalos a tus hijos. Hay un ejercicio estoico que se llama visualización negativa que me resulta bastante útil y sencillo de llevar a cabo. Se trata de cerrar los ojos e imaginarte en una situación en la que no tienes algo que hoy das por supuesto. Por ejemplo, a tu madre, o tu mano derecha, o las tardes de domingo con tus amigos en el club de juegos. Ahora imagina que lo has perdido. Haz que la imagen sea lo más vívida posible. ¿Cómo te sientes? Ahora abre los ojos y date cuenta de lo que tienes. ¿Cómo te sientes? Yo cuando hago la visualización negativa siento dicha, agradecimiento, alivio. Para luchar contra la adaptación hedónica necesitas hacer un esfuerzo consciente, o si no el día a día te va a llevar a dejar de apreciar las decenas de cosas bonitas y maravillosas que te ocurren constantemente. Otra de las razones por las cuales nuestros días se tiñen de gris es por las creencias negativas que tenemos arraigadas en nuestra psique y que normalmente son poco realistas. A pesar de que suelen tener poca base, nos provocan ansiedad, enfado y desasosiego. Y lo hacen con bastante frecuencia, dependiendo también de lo ansioso que seas. Ponte en la siguiente situación. Has quedado con un amigo en la Puerta del Sol para tomar un café. Hace un día tórrido en Madrid, 40 grados a la sombra. Bajas a la parada del autobús corriendo para coger el bus de las 4 y lo pierdes por unos segundos. Mientras lo ves perderse en el calor del asfalto, varios pensamientos te asaltan. Otra vez pierdo el autobús por los pelos. Parece que no soy capaz de planificar mi tiempo. Voy a llegar tarde y Ramón se va a molestar. Con razón. Es una falta de respeto. Y así la retahíla de generalizaciones y autocrítica puede seguir hasta el infinito. En consecuencia, tu corazón se acelera, te sudan las manos, la cabeza te palpita. Todos conocemos a personas que entran fácilmente en ese modo, y también a personas mucho más tranquilas y en paz con la vida que entienden que cualquiera puede perder un autobús y cualquiera puede llegar tarde, y que eso no significa que sean unos irresponsables ni que vayan a perder a un amigo. Hasta cierto punto la autocrítica es buena porque nos hace mejorar, pero tengo la sensación de que muchos nos pasamos de frenada y nos provocamos emociones negativas que son innecesarias. Para afrontar este tipo de creencias negativas, Seligman propone un ejercicio que yo he usado múltiples veces y que me ha sido útil. Se trata de rebatir esos pensamientos intrusivos para interpretar la situación de un modo más compasivo y positivo. No estoy hablando de engañarnos a nosotros mismos, estoy hablando de dejar de boicotearnos gratuitamente. Para ello, lo primero que debemos hacer es coger papel y lápiz, o el móvil, y describir objetivamente la situación. Ayuda a mirarla como si fuésemos un observador imparcial, alguien que lo ve desde fuera. A continuación, identificamos las creencias negativas que provocan esos pensamientos automáticos que tanto daño nos hacen. Siguiendo el ejemplo anterior, una creencia negativa podría ser que siempre debo llegar puntual a las citas porque si no mis amigos podrían pensar que no les respeto. Estas creencias habitualmente son inconscientes y por eso son tan poderosas. Solo exponiéndolas a la luz del día nos daremos cuenta de lo ridículas que son y podremos cambiar pensamientos destructivos por otros más constructivos. Según Martin Seligman, la persona optimista suele atribuir las situaciones negativas a un contexto concreto y no hace de ellas algo personal. Un optimista diría: hoy llevo todo el día con el agua al cuello y no he podido llegar a tiempo a coger el bus. Ramón lo entenderá. Por contra, el pesimista generaliza y personaliza. Siempre me pasa lo mismo, debería organizarme mejor. Ramón terminará por no querer quedar conmigo. Como he dicho antes, estas palabras no tienen por qué hacerse conscientes, pero la creencia está ahí. Muchas emociones negativas surgen de los pensamientos. Si bien podemos sentir miedo al escuchar un ruido estridente en el interior de nuestro apartamento,
Lo que sintamos a continuación depende principalmente de la interpretación que le demos a ese ruido. ¿Será la sartén que se ha caído de la encimera? O bien, ¿será un ladrón que ha entrado por la ventana de la cocina? Imagina, ¿no? Depende de lo que pienses, tus emociones van a ser completamente diferentes. Por lo general, la mayoría de los pensamientos negativos que rondan nuestra cabeza nunca suceden. Así que podemos ahorrarnos mucha infelicidad y malos momentos solo siendo conscientes de que nuestra mente es una máquina de identificar peligros. Así que rebatir estos pensamientos nos va a ayudar a ser más felices. Una vez que identificamos una creencia negativa y reconocemos su impacto en nosotros, el siguiente paso es desafiarla. Para hacerlo, es útil imaginar que somos un amigo al que le estamos contando lo que nos ha pasado. A menudo somos nuestros peores críticos, por lo que adoptar la perspectiva de un observador imparcial nos permite ser más justos y objetivos. El observador tiene la tarea de ofrecer explicaciones alternativas que sean más realistas y constructivas, que cuestionen las creencias negativas en las que a veces caemos. Por ejemplo, si piensas que eres una persona desorganizada con el tiempo y que siempre llegas tarde, el observador imparcial podría recordarte que en tus últimas 3 citas llegaste puntual y que, aunque hayas llegado tarde en otras ocasiones, tus amigos no te han juzgado por ello. Este observador imparcial, que lo puedes hacer tú, también se lo puedes pasar a un amigo o a tu pareja, es decir, que haga ese trabajo por ti. A veces nos vamos a encontrar con que la creencia es cierta. En esos casos, lo siguiente que debemos hacer es pensar en las implicaciones reales que tiene la situación. Si es cierto que me organizo mal el tiempo y que a menudo llego tarde, ¿qué implicaciones tiene esto en mi vida? ¿Afecta mi trabajo negativamente? ¿A mis amistades? Es muy probable que las implicaciones no sean tan graves como pienses a primera vista. Muchas de las cosas que nos atenazan hoy las habremos olvidado dentro de un mes o 2 o incluso dentro de una semana. Pero, ¿qué pasa si lo son? Creo, personalmente, que llegar tarde a tus citas habitualmente puede darte bastantes problemas. En ese caso no tiene sentido castigarte por ello, por tu pasado, por lo que has hecho hasta ahora, sino que lo que tienes que hacer es intentar aprender y tomar decisiones, tomar medidas para que no te vuelva a suceder. Cuando realizas este ejercicio con atención, notarás que empiezas a sentirte mejor. La presión en el pecho, el dolor de cabeza y la tensión muscular van a ir disminuyendo poco a poco. Simplemente dejar de alimentar la ansiedad es un gran logro, porque la ansiedad se nutre de sí misma. Si te quedas atrapado en ese círculo vicioso, el resultado puede ser la parálisis, la depresión y eventualmente la enfermedad. Cuando te entrenas para convertir creencias y pensamientos destructivos en otros que sean más constructivos, automáticamente tu vida mejora y eres más feliz. No es que sea fácil, por supuesto que no lo es, y menos cuando tienes ese hábito creado desde hace miles de años, pero es una habilidad que se puede entrenar. Quizás una de las habilidades más importantes que cualquier persona puede adquirir. Con este podcast no quiero simplificar la cuestión de la felicidad. No hay una sola clave para ser feliz. La felicidad es una planta que requiere muchos tipos de cuidado. Hoy te he hablado de 3 que para mí son clave y que están soportados por la ciencia, que son perdonar, agradecer y cultivar el optimismo rebatiendo las creencias negativas, pero hay muchas más que Seligman menciona en el libro. Por ejemplo, conocer tus fortalezas y utilizarlas en todos los ámbitos que puedas, nutrir tus relaciones, vivir el presente, poner foco en ayudar a los demás, tener una vocación. Así que, ante la pregunta inicial del capítulo, ¿se puede aprender a ser feliz? Mi respuesta es que sí. Las limitaciones genéticas están ahí. Tus circunstancias, muchas de las cuales dependen de la suerte que te haya tocado vivir, son ineludibles. Pero sigue habiendo un amplio espectro de cosas que puedes hacer para ser más feliz. Y muchas de ellas dependen de la voluntad, como ayudar a otros. Otras son entrenables, como vivir el presente de un modo más consciente, rebatir tus pensamientos negativos. Si lo piensas bien, esta idea es revolucionaria. Si tu vida está coloreada por un tinte gris, tienes muchos caminos frente a ti que te llevarán a lugares mejores. Lo único que te falta es empezar a caminarlos. Y esto ha sido todo por hoy, Polímata. Espero que no te haya sonado muy a capítulo de autoayuda, aunque tiene un poco de autoayuda. Pero bueno, yo creo que la felicidad es un tema tan importante que no lo podía dejar de lado en el podcast. Espero que te haya gustado. Ya sabes que si te gusta lo que hago, donde tienes muchísimo contenido es en la Biblioteca Polímata, donde estamos leyendo los 50 libros más importantes para conocer el mundo. Entre ellos, el libro de Martin Seligman, La auténtica felicidad,
que me ha inspirado para hacer este capítulo. Así que no dudes, apúntate, prueba un mes y si no te gusta, pues te desuscribes. Sin más, me despido, soy Valmuñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.